Y hoy estamos contentos de poder iniciar una nueva serie, esta nueva serie acerca del libro de Filipenses. Así que si va conmigo ahí al libro de Filipenses, vamos a estar estudiando hoy el capítulo 1 y específicamente los versículos del 1 al 11. Y hay muchas cosas increíbles que vamos a estar aprendiendo a través de este libro. Así que yo le pido, si usted podría hacer un compromiso de decir, yo voy a estar escuchando esta serie, los 9 sermones que vamos a tener. Que usted haga un compromiso con usted mismo y diga, yo voy a estar estudiando este libro desde el principio hasta el fin, para poder crecer más en el conocimiento de la Escritura. Así que ojalá que el Señor pueda poner ese deseo en nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos y después leemos el pasaje que nos toca hoy? Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Y la razón por la cual estamos aquí es porque queremos conocerla. Queremos atesorarla, Señor. Queremos obedecerte. Señor, el pueblo perece por falta de sabiduría, Señor. Pero cuando nosotros tenemos la palabra, Señor, podemos llegar a ser sabios en el conocimiento tuyo, Señor. La eternidad consiste en conocerte, Señor. Tú dijiste a tus discípulos, no se gloríen en que los demonios les obedecen y que ven tantos milagros, gloríense en que ustedes me conocen a mí. Ayúdanos a conocerte, Jesucristo, porque conociéndote a ti, conocemos al Dios verdadero. Aquel que me ha visto a mí, ha visto el Padre, dijiste tú, Señor. Queremos verte a través de las Escrituras, Señor. Queremos conocerte mejor. Así que obra en nuestras vidas en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene ahí en su Biblia, vamos a leer el pasaje, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y sígame con la lectura. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien. La carta a los Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo. Lo vemos en el versículo 1. Pablo, ¿y quién dice ahí? Y Timoteo, escribiendo a esta iglesia. Lo interesante de esta carta es que Pablo no está tratando de modificar comportamientos en esta iglesia. Más bien, la mayor parte del tiempo cuando Pablo está escribiendo a esta iglesia, Pablo está escribiendo con mucho gozo. Y yo me recuerdo de ustedes, les dice, y yo oro por vosotros. Y yo recuerdo desde el primer día que ustedes recibieron la palabra. Constantemente él está diciéndoles a ellos que se goza en escuchar lo que está pasando con los filipenses. O sea que lo que quiere decir es que esta iglesia no era como las otras iglesias a las cuales Pablo le escribe cartas, que ellos estaban en problemas y estaban pasando por diferentes circunstancias, y Pablo les escribe a ellos para poder arreglar cosas que la iglesia no estaba haciendo bien dentro de la iglesia. Esto es acerca de otras cartas, pero esta carta es llamada la carta del gozo, porque Pablo les va a escribir y les dice, yo estoy muy alegre por la manera en que ustedes se han comportado ahora, por cómo ustedes caminan en el Evangelio. Y lo que esto nos quiere decir es que esta iglesia
era una iglesia madura. La iglesia de Filipenses era una iglesia madura en Cristo Jesús. Así que desde el inicio de esta carta vemos el cariño de Pablo, el cariño que este hombre demuestra por esta iglesia. No vas a encontrar el mismo lenguaje que encuentras en las otras cartas en esta carta de los Filipenses. ¿Recuerdan Gálatas, insensatos? Les decía Pablo ahí a las personas de Gálatas. Aquí no vas a encontrar nada de eso que Pablo les dice a estas personas. En otras cartas Pablo menciona el amor de Cristo, cómo ustedes han sido escogidos en Cristo, cómo el Señor les ama. Pero aquí Pablo en esta carta comúnmente él dice, yo les amo a ustedes. Él está personificándose. Él dice, yo tengo gozo por ustedes. No es, él no está diciendo, no está negando que Dios tiene gozo por ellos, pero él se personifica y dice, yo estoy muy gozoso porque ustedes están creciendo en el Evangelio. Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo Pablo les dice a ellos que él se acuerda de ellos en la oración. Él se acuerda de ellos, de cuando ellos recibieron el Evangelio. Y luego el versículo 7 dice, los tengo en el corazón. El versículo 8 dice, los amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Imagínense si a usted le tocara escribir a lo antiguo y le tocara escribir a un familiar ahí en sus países o el lugar de origen. Yo creo que una carta similar de amor podríamos nosotros escribir. Bueno, depende a quién le escribamos, ¿no? Pero Pablo está haciendo eso, recordando ese tiempo que él había pasado con estas personas. Pero para entender mejor esta carta necesitamos primero llegar a entender cómo comenzó esta iglesia. ¿A quién está escribiendo Pablo? ¿Cuál es el contexto? Como algunos saben, Pablo era un misionero. Él iba de ciudad en ciudad compartiendo el Evangelio. Como vemos a través de la Biblia, Dios ha escogido personas que responden al Evangelio cuando una persona es fiel y comparte de las buenas nuevas. Así que eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Vemos que él va de ciudad en ciudad, personas lo rechazan, en muchas ocasiones Pablo es azotado, pero comúnmente vemos que personas reciben el Evangelio y deciden seguir a Cristo Jesús. Y yo creo que ese es el poder del Evangelio, de que Cristo Jesús murió por personas a quien Él decidió salvar y quien transforma el corazón es Él y va salvando personas. En el segundo viaje misionero que Pablo hizo a la ciudad de Filipos, ahí alrededor del año 51 después de Cristo, él había visitado la iglesia. Cuando él escribe esta carta, él ya había visitado la iglesia quizás un par de veces. Y si me acompaña ahí al libro de Hechos, quiero que vayamos ahí al libro de Hechos, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, está el libro de Hechos. Y vamos a ir al capítulo 16, directamente al versículo 12. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lo que está pasando aquí es que Pablo está pasando de ciudad en ciudad hasta que él llega a Filipos. Entonces Hechos 16:12 dice, y de ahí pasamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Ahora él se encuentra en prisión. Usted cuando lee la carta de los Filipenses va a escuchar, yo los tengo a ustedes aún en mis prisiones, dice él. O sea, Pablo está ahí en prisión, probablemente en Roma. Y en el año que él está escribiendo esta carta, es el año aproximadamente el 61 después de Cristo. O sea, él llegó en el 51, ahora él está escribiendo en el año 61, o sea que más o menos 10 años han pasado desde que personas recibieron el Evangelio y ahora esta iglesia ha ido creciendo. Entonces la iglesia más o menos tiene alrededor de unos 10 años. Echemos un vistazo a cómo comenzó la iglesia de Filipos y quiénes son las personas a quien Pablo está escribiendo
Vamos ahí al versículo 13, Hechos 16, nos vamos a mantener por un rato ahí. Y dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer, versículo 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí hay una mujer a quien Pablo encuentra, mientras esta mujer dice que escuchaba que se leía la Torá en la ciudad de Filipos. Y dice que Pablo, juntándose a estas mujeres que escuchaban la palabra del Señor, les habló del Evangelio. Y ella, esta mujer llamada Lidia, recibió el Evangelio en uno de esos viajes mientras Pablo pasaba por Filipos. Así que, ¿quién es Lidia? Dice, una mujer vendedora de púrpura. En ese tiempo, aquel que vendía la púrpura, eran perfumes muy caros, y lo cual nos dice que esta mujer era una mujer que tenía mucho dinero. Esta mujer era una mujer que vivía en el negocio de la moda, por así decirlo. Entonces, es de la ciudad de Tiatira, o sea, de Asia, pero tiene una casa en Filipos. Probablemente también tiene una casa de donde ella era, probablemente. Y esta mujer quizás, si la pudiéramos personificar el día de hoy, es una de esas mujeres que vive en el mundo de la moda, que tiene una casa en Nueva York, una casa en Los Ángeles, tiene mucho dinero y quizás una casa allá en París, que es la capital de la moda. Así que ella va por todos lados, tiene un buen negocio, le está yendo bien, está ahí en Filipos. Pablo llega, la encuentra escuchando la Torá, y esta mujer recibe el Evangelio. Es una de las primeras que llega a ser parte de esta iglesia ahí en Filipos. Y era una mujer temerosa de Dios. ¿Cómo sabemos que era una mujer temerosa de Dios? La iglesia de Filipenses era una iglesia que estaba rodeada por muchos romanos, influenciados por el mundo griego, con muchos pensamientos acerca de muchos dioses que habían alrededor de ellos. Pero esta mujer ha decidido rechazar el paganismo y escuchar la voz de Jehová mientras se lee la Escritura. Dice que varias mujeres estaban ahí. Ella, en vez de andar en cultos de dioses paganos, está escuchando ahí la voz de un solo Dios, el Dios creador. Y esta mujer creía que solamente había un solo Dios, creador del universo. Ella se acerca a la sinagoga, ahí donde se acostumbraba a hacer la oración, escuchando a los maestros judíos, y está tratando de vivir una vida moralmente recta. Ella está buscando. Recuerden que esta mujer no es judía, ella no ha crecido con ese pensamiento de que hay que seguir a un Dios. Sin embargo, está ahí y está escuchando, buscando a Dios. Ella está escuchando la Torá, la ley de Dios. Quizás ella, mientras otras veces ha ido ahí, ha escuchado la lectura de los 10 mandamientos. Ella se ha dado cuenta de que ha fallado algunos de los 10 mandamientos y quizás está un poco confundida porque dice, yo estoy tratando de ser una buena persona, de seguir al único Dios, pero no puedo llegar a ser perfecta porque ya he fallado algunos de estos mandamientos que yo escucho. Así que ella seguramente se está preguntando, ¿cómo puedo llegar yo a poder ser una persona recta delante del Dios del universo si yo ya le he fallado? Como nosotros hemos llegado a ese punto, ella está ahí, pero su corazón está listo. Su corazón está listo. Pablo llega al estudio bíblico de mujeres, donde están estas mujeres.
y le explica, dice que comenzó a hablar con las mujeres que estaban ahí. Le explica el Evangelio, le explica de que Cristo Jesús murió en la cruz y que a través de este sacrificio, aquellos que creen en Él llegan a ser perfectos cuando confiesan al Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Esta mujer reconoce que necesita a alguien más que es perfecto para poder llegar ella a tener una justicia perfecta delante de un Dios santo. Esta mujer reconoce que necesita ese sacrificio de Cristo. Ahí sus ojos son abiertos al poder del Evangelio y decide comenzar a seguir a Cristo. Entonces se convierte al cristianismo. Sigamos un poco más adelante y veamos a qué otras personas tenemos ahí en Filipos. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos, vamos a leer hasta el 20. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta mujer es un contraste total a lo que es Lidia. Es un contraste total, inmenso. Mientras Lidia es una mujer que buscaba a Dios, poseedora de costosas posesiones, inversiones, casas por diferentes lugares de Asia y de diferentes lugares de ahí, de Filipos y cerca de ahí, esta mujer, quien tenía un espíritu de adivinación, es una mujer completamente ignorante de ese Dios creador. Es griega, o sea que son de diferentes razas, si podríamos decirlo. Es pobre y aún más, es una esclava. Es siendo explotada por unas personas que vivían ahí en Filipo, quienes hacían ganancia con la vida de esta mujer, diciéndole a las personas que ella adivinaba el futuro. Un espíritu de adivinación. Era un demonio. El griego original dice que tenía un espíritu de pitón, o sea, de serpiente. O sea que lo que ella hablaba no venía de ella misma, sino que estaba poseída por un demonio. Y más adelante, bueno, como leímos, vemos que Pablo le dice al espíritu que salga de ella. Pero era una mujer fuera de control. Vemos que dice: estos hombres han venido de parte de Dios, y lo confiesa y lo dice y va detrás de Pablo y lo sigue para todos lados. Pero no estaba con Pablo. No es que ella levantaba la bandera y decía: yo estoy con Pablo. Más bien dice que esto llegó a molestar al apóstol Pablo, de tal manera que viene y le dice al espíritu que salga de ella. Ella está distrayendo a Pablo. Entonces ella sabe que hay un camino y está diciendo: estos hombres vienen de parte de Dios. Quizás ella sabe que por allá hay un camino, pero ella no está en el camino. Entonces, lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo en un instante va a transformar a esta joven, y vemos como Pablo, con el poder del Espíritu Santo, le manda al espíritu que poseía a esta mujer que salga al instante de ella. Instantáneamente este espíritu salió. Miren lo que hace Pablo. Pablo no la invita a la iglesia, le dicen: por favor, mira que allá en la iglesia te pueden liberar, vamos a la iglesia. Pablo no le invita al grupo pequeño. Tampoco Pablo apela a su conocimiento, porque esta mujer era una mujer loca, no estaba en sus 5 sentidos. Pero el Espíritu Santo, con su poder, salva inexplicablemente a esta mujer. Una conversión muy diferente a la cual tuvo Lidia. Pablo apeló al conocimiento de Lidia, le explicó el mensaje de salvación,
Pero a esta mujer, el Espíritu Santo hace una obra en su corazón. Y seguramente cuando ella fue liberada del Espíritu Santo hubo un proceso donde se le explicó la obra de Cristo Jesús. Pero la obra de regeneración en esta mujer comienza con el Espíritu Santo obrando en su corazón. Así que esa es la segunda persona que es salva allí. Hechos capítulo 20, 21, Hechos capítulo 16, versículos 20, 21 y 22. Miren lo que pasa por causa de que Pablo sacó el demonio de esta muchacha. Y ahora los amos de la muchacha ya no tienen la ganancia que podían obtener esclavizándola. Entonces vienen y los acusan ante las autoridades. Vamos a ver el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Por causa de la liberación de esta muchacha, ahora Pablo es encarcelado. Se lleva ante las autoridades. Ellos dicen: nosotros somos romanos, no podemos estar permitiendo que estas cosas pasen en esta ciudad. Así que ellos alborotan a la gente. Por favor, encárguense de ellos. En el versículo 20, los que acusan, apelan a la raza de ellos. Dice: nosotros somos romanos. Dice: y estos hombres que están aquí son judíos. Entonces los magistrados de alto rango ordenan que los azoten con varas. Miren lo que está sufriendo Pablo por el poder, por compartir el evangelio. Versículo 23. Después de azotarles, los ponen en la cárcel y se les ordena al carcelero que los guarde con seguridad. Versículo 24. Este hombre los metió al calabozo, y no solo eso, aseguró sus pies en el cepo, lo cual era una especie de tortura que no les permitía estar cómodos y les producía calambres por no estar acostumbrados a estar en esa posición. En el versículo 25, pero Pablo y Silas, dice, oraban y cantaban himnos a Dios. Y el versículo 26, de repente se produjo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Si vemos en los versículos 27 y 28, dice: si el carcelero dejaba escapar a alguien, él tenía que pagar con su vida. Si él dejaba escapar a una de las personas que estaban adentro de la cárcel, este hombre tenía que morir. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Le dicen al carcelero que los guarde en un lugar donde ellos no puedan escapar, pero no solamente los mete en un cuarto, dice que este hombre los puso en el cepo, lo cual significa que durante todo el tiempo que ellos iban a estar ahí, iban a sufrir, porque era una especie de castigo donde se le amarraban los pies al que estaba en la cárcel y quedaba en una posición incómoda de tal manera que no podía ni estar parado ni sentado, y llegaba un momento donde todo su cuerpo se acalambraba, y esto era un castigo tremendo. En esa situación está Pablo ahí en la cárcel por causa de predicar el evangelio, por causa de sacar un espíritu malo de esta mujer. Y luego el Espíritu Santo viene y va a hacer una obra. Dice que de repente se produjo un terremoto. Se abren las puertas de la cárcel. Todas las cadenas que tenían a los hombres amarrados también se sueltan milagrosamente. Y este hombre, el carcelero, decide quitarse la vida. Esa es la intención que él tiene. Él dice: aquí no me queda otra, de todos modos me van a matar. Así que yo mismo me voy a quitar la vida. Entonces viene este hombre, y cuando ya está listo para quitarse la vida, Pablo le grita y le dice: no hagas tal cosa, no te quites la vida, todos estamos aquí, ninguno ha escapado. Después de que este hombre, el carcelero, ha
puesto en castigo a Pablo y a Silas en la cárcel, este hombre, Pablo, no responde de la misma manera con castigo. Él pudo haber dejado que este hombre se quitara la vida. Al fin y al cabo era su decisión. Pero Pablo sabe algo muy importante, que cada vida en este mundo cuenta para la gloria de Dios, si Dios ha decidido salvarlo. Entonces, lo que vemos aquí, después de que esto ocurre, este hombre corre a los pies de Pablo, y a los pies de Pablo y Silas, y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre que los metió en el calabozo, el hombre que los torturó, ahora escucha el Evangelio y no recibe ninguna queja de ellos por el castigo que Él les ha impuesto. Más bien, Pablo evitó que este hombre se quitara la vida. Este hombre, al ver las acciones de estos otros dos hombres, es ganado por el ejemplo de ellos. Es ganado por el ejemplo de ellos. Este hombre es un hombre entregado al trabajo. Es un hombre que no es súper rico como Lidia, tampoco es súper pobre como la mujer que era esclavizada. Él tiene un trabajo donde él va todos los días y tiene todo lo necesario para poder vivir. Entonces, su fuente de ingreso es una fuente de ingresos normal que le permite tener una vida estable. Es alguien de clase media. En su conversión, Pablo no apeló al intelecto, así como lo hizo con Lidia, que le explicó el Evangelio. Tampoco fue fue algo milagroso como sucedió con la muchacha que le salió un demonio, pero este hombre fue ganado por el ejemplo de dos creyentes. Puedes ver la diversidad de esta comunidad de creyentes y cómo Dios va salvando de diferentes maneras a personas. Lo que vemos aquí son personas de diferentes razas, diferentes estatus sociales. Mientras una es súper rica, ahí con muchas posesiones, vemos a esta otra mujer que es súper pobre, sin ninguna esperanza. Y también vemos una persona de clase media que tiene un trabajo, que tiene todo lo necesario. Y todos estos llegan a ser parte de una sola comunidad de creyentes. Diferentes trabajos, pero unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo le escribe a esta iglesia, no hay algo que él pueda recriminarles. Eran una iglesia cuyo pegamento era el Evangelio. Todos viviendo en un ambiente diferentes, pero unidos en una misma comunidad. Si pones atención a los detalles, ves que uno de ellos es romano, la otra muchacha es griega, y la primera que vemos, Lidia, era de Asia. Y me encanta esto, porque lo que veo yo es una comunidad de creyentes de diferentes lugares, diferentes naciones, podríamos decirlo, unidos en una misma comunidad. Y cuando se observa esta comunidad, cuando Pablo escribe a ellos, Pablo dice, yo me gozo en la manera que ustedes se están conduciendo. Desde el primer día que ustedes escucharon el Evangelio hasta ahora, ustedes han tenido una conducta intachable. Si alguien escribiera una carta a nosotros hoy, a esta iglesia, si Pablo nos tuviera que escribir una carta, ¿qué tuviera Pablo que decir de nosotros? Yo espero que este mensaje pueda ayudarnos a nosotros a llegar al punto de parecernos a esa iglesia, de tal manera que si yo tuviera que hacerles esta pregunta en el futuro, si es que necesitamos arreglar ciertas cosas, Pablo pudiera decir lo mismo de nosotros. Me gozo en la manera en que ustedes se están conduciendo. Me encanta la primera vez que yo vine a esta iglesia, nosotros no nos reuníamos aquí, nos reuníamos allá en la 41, le decíamos nosotros.
Y mi primera impresión fue ver una diversidad de personas. Y me encantó eso. Porque habían personas de 12 naciones representadas. Y después habían por ahí, comencé a hablar con personas de diferentes lugares. Y ellos me decían de qué país eran. A mí me invitaron a predicar. A mí me recibieron con mucho amor. Me encantó todo eso. Por ahí habían unas 3 gringuitas trabajando con los niños y después trajeron a los niños y también pude conocerlos. Y era lindo poder ver todo eso. Es lindo poder ver la diversidad en la iglesia. Es lindo poder ver cómo Dios va salvando personas. Y lo que vemos en Hechos es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ustedes son parte de esta congregación, es porque el Señor le ha placido añadirlos a este cuerpo. Y juntos vamos a exaltar y dar gloria a nuestro Dios de manera conjunta. Me encanta ahora ver la comunidad. Hemos cambiado mucho. Ahora tenemos todos los estudiantes de Sanford, algunos que no estudian en Sanford y son americanos. Su primer idioma es el inglés. Para nosotros el español. Y después vienen personas de diferentes lugares, con diferentes costumbres. Y aquí llegamos a un lugar donde todos llegamos a ser un solo cuerpo. Se me olvidó mencionar un idioma, el portugués también. Entonces Dios nos va uniendo. Y miren, lo que yo quiero decirles a ustedes es que la iglesia luce o debe lucir como luce la comunidad. Si la comunidad es multicultural, la iglesia debe reflejar que es multicultural también. Así que, hermanos, yo quiero decirles, nosotros vivimos en una ciudad multicultural. Estemos preparados porque eventualmente Dios va a traer personas de diferentes estatus, de diferentes lenguas, de diferentes países. Y el pegamento que nos va a unir va a ser el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces traemos nuestra bandera aquí en la frente y decimos, yo no voy a cambiar la manera en que yo hago las cosas porque yo soy de Honduras. Y nosotros somos bravos y a mí no me dice nadie lo que debo hacer. Y después viene el otro y dice, yo también. Y yo traigo mi flecha aquí y aquel que me la quiera quitar, yo me la voy a desquitar con él. Y traemos, lo primero que ponemos como escudo es nuestra nacionalidad. Y esas cosas llegan a dividirnos, olvidando de que el pegamento, la razón por la que estamos aquí, es porque somos un cuerpo, unidos por la sangre de Cristo. Y déjeme decirle que entre mayor diversidad hay en el cuerpo de Cristo, más gloria se lleva el Señor. Así que si todos somos de diferentes colores aquí, por mí estoy a gusto. Dice, estábamos en la conferencia esta semana y decía, cuando nosotros nos cerramos a poder alcanzar a otras personas de la comunidad, digamos que nosotros somos hispanos, vamos a permanecer hispanos, lo que va a pasar es que en 15 años quizás esta congregación va a morir por no abrir sus puertas a lo que representa su comunidad. Así que preparémonos. Si el Señor trae personas aquí que todos son de segunda generación, ¿qué significa eso? Que el pastor que no habla también inglés tiene que darle lugar a otro pastor que hable perfectamente inglés. Si la comunidad, todos hablan el idioma inglés, primeramente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar predicando aquí una persona que pueda tocar el corazón de todos. Y debemos estar preparados. Y eso significa que muchas veces nos va a tocar ceder. Nos va a tocar ceder porque vamos a tener que dejar nuestras costumbres a veces. Vamos a tener que dejar cómo se hacen las cosas para mi manera. Y quizás dejar a otra persona que lo haga de la manera que él piensa. O llegar a un acuerdo. Entonces, esta comunidad es multicultural. Me encanta ver la enseñanza a través de toda la Biblia. Y hoy me gustaría apuntar a un evento ahí en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, famosamente llamado la Tierra de Babel.
este evento nos muestra que la dispersión de todas las personas que hablaban un mismo idioma se dio porque su objetivo era hacerse un nombre. Su objetivo era hacer una torre y que cuando las personas miraran esa torre dijeran, aquí estuvieron estos, se hicieron famosos por eso. Y ellos querían ser dispersados, querían evitar ser dispersados por toda la tierra. Y ellos dicen, por si acaso fuéramos dispersos, que esa torre quede ahí, que se haga famosa, de tal manera que nosotros puedan decirnos dónde está esa torre y todos podamos volver al mismo lugar. Hagámonos un nombre, están diciendo ellos. Y Dios dijo, espárzanse en toda la tierra. Ellos están desobedeciendo. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos, capítulo 2, versículo 6, dice ahí que personas que habían venido para adorar ahí en la Pascua eran de diferentes lenguas y todos comenzaron a asustarse de que los oían hablar en sus propias lenguas por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que está pasando. Por la desobediencia, Dios viene y confunde las lenguas en Génesis y todos son dispersos. Pero ahora, por la obediencia de Cristo, muchas personas de diferentes tribus y naciones llegan a estar unidos y todos pueden escuchar y entender la misma lengua. Eso solamente puede hacerlo el Evangelio. Así que el pegamento de la iglesia debe ser el Evangelio. Entonces Cristo vino a unificar culturas, a restablecer relaciones, a formar un pueblo para sí mismo. Ese grupo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que ha decidido salvar y unificar se llama iglesia. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Así que a esa iglesia diversa es a quien Pablo le está escribiendo ahí en Filipenses capítulo 1. Y algunas de las cosas que Pablo apunta en su carta son, versículo 1 al 2, Pablo básicamente hace un saludo a los filipenses. El versículo 1 nos dice quién escribe la carta. El versículo 1 también nos dice a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Qué significa santos en Cristo Jesús? ¿Que todos somos perfectos? Santo significa apartado para una obra específica. Nosotros hemos sido apartados, hermanos, para la gloria de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos glorifique a Dios. Ser santo significa que nosotros pertenecemos a Dios, que Él nos ha apartado para su servicio. Hemos sido apartados para Dios. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Note que la iglesia en Filipos era mayormente gentil, no eran judíos. Pero ahora en Cristo Jesús ellos han llegado a ser santos por el sacrificio de Cristo. Santidad que debe florecer exteriormente en su forma de vivir. Así que luego Pablo dice, les escribo a vosotros, también a los obispos y diáconos, lo que quiere decir que ya habían líderes en la iglesia de Filipos, habían personas, los obispos son aquellos que son encargados de enseñar la palabra a la congregación, de cuidar espiritualmente. También los diáconos son aquellas personas que de una manera más general pueden servir en la iglesia en diferentes ministerios. Muchas veces los diáconos no están enseñando porque el requisito para que los obispos, para que puedan ser obispos es que ellos puedan enseñar, que puedan conocer las escrituras. Entonces tenemos diferentes personas sirviendo en la iglesia. Y en Primera de Timoteo se nos dan los requisitos de esas personas que son obispos. Hombre de una sola mujer, dice, no dado al vino, no dado a las ganancias deshonestas, apto para enseñar y muchas cosas que los líderes deben tener para llegar a ser obispos dentro de la iglesia. Ancianos le decimos nosotros. Pero la otra parte es que todos estamos involucrados en el servicio. Están las personas que son los diáconos, quienes nos ayudan a nosotros a llevar todo esto a cabo. Entonces, el Señor va poniendo en la iglesia personas que puedan llevar adelante la congregación.
Y en los versículos 3 al 8, Pablo está lleno de gratitud por los filipenses. Él comienza a decirle aquellas cosas por las cuales él está agradecido. Siempre me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, dice el versículo 3. ¿Por quién está dando gracias Pablo? Seguramente por Lidia, seguramente por esta mujer que fue liberada de ese demonio, seguramente por ese carcelero que estaba ahí. Y quizás otras personas que se han adherido a la iglesia. Versículo 4 dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Pablo dice ahí, yo oro con gozo cada vez que yo me acuerdo de ustedes, en mis oraciones. Armando decía en el sermón pasado, no hay cosa más amorosa que alguien del cuerpo de Cristo con amor se acerque a ti para decirte que estás haciendo algo que quizás está equivocado. Porque eso significa que nosotros nos exhortamos y nos animamos para ser más santos. Yo diría también que no hay cosa más hermosa que levantar a una persona en oración delante de Dios, tal como Pablo lo estaba haciendo aquí. Dice, siempre orando por ustedes. Y yo creo que la oración es muy importante para la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la oración donde Dios puede cambiar nuestro corazón. Imagínese usted orando por una persona que no le cae tan bien. Y decimos, Señor, por favor, yo te pido que tú me ayudes a poder tolerar a esta persona. Y el Señor puede hacer la obra en nuestros corazones. En vez de pedir que la otra persona cambie, nosotros podemos pedirle a Dios, cambia, Señor, mi corazón. Entonces, muy importante poder levantar a otros en oración delante de Dios. Eso es amar a una persona. Eso es amar a la iglesia. Ayer venía conduciendo y entonces cuando uno pasa mucho tiempo haciendo una misma cosa, llega y te duele. Me dolía la mano derecha porque yo estaba cambiando algo con un control que traía el auto. Era un auto super fancy, entonces con los deditos uno controlaba. Llegó un tiempo donde me dolía el dedo. Y una de las cosas que yo pensé, si a mí me duele una parte de mi cuerpo, yo no voy a cortar mi mano. Era un ejemplo de los que ponía uno de los predicadores. Tratamos de recuperar al cuerpo. Si nosotros como iglesia somos un cuerpo, tratamos de ayudarnos los unos a los otros. Así también con nuestro cuerpo, cuando algo nos duele, no lo cortamos. No cortamos al hermano que no nos cae bien. Más bien, deberíamos orar para que el Señor cambie nuestros corazones. Entonces, en el versículo 5, Pablo sigue dando gracias a Dios y dice, por vuestra participación en el Evangelio. Pablo está lleno de gozo de que los filipenses están juntos trabajando para el avance del Evangelio desde el primer día en que lo recibieron. Esto nos habla de una iglesia, no una iglesia pasiva, nos habla de una iglesia que se mueve, que comparte el Evangelio, que crece en conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que crecer, hermanos, en compartir el Evangelio allá afuera, pero también estar preparados para cuando el Señor traiga personas aquí. Y a todos necesitamos una exhortación extra. Porque yo recuerdo hace algunos años, o en mucho tiempo, yo estaba apasionado por el Evangelio, que no hay día donde yo no siente ese fuego en mi corazón. Y hay ocasiones donde estoy así, que pasan ciertas semanas y no he compartido el Evangelio. Y ayer, Pablo, aquí mi amigo Timoteo, Alex, me decía, ¿sabes qué? Una de las cosas que decían en el taller es que si el pastor no evangeliza, va a haber una iglesia que no tiene una pasión por evangelizar. Y me puso a pensar, y Alex no me lo decía a mí para hacerme sentir mal y decirme, tú no estás evangelizando, cosas así. Él me estaba diciendo algo bueno en lo cual yo debo pensar constantemente. Yo debería estar dando testimonio aquí de que yo estoy hablándole a personas allá afuera para que ustedes puedan ser motivados
Y lo que me decía Alex es, no le muestres a la gente que es fácil. Enséñale a la gente que es difícil y que a ti también te cuesta. Para que ellos puedan decir, aunque al pastor le cuesta, aunque a los líderes les cuesta, aún así ellos lo hacen. Y lo van a hacer porque ellos ven un ejemplo en ti. De esa manera nos edificamos unos a los otros. Pablo dice que esta iglesia está participando en el Evangelio y él los felicita por eso. Hay muchas maneras de participar en el Evangelio. Una de las cosas que Pablo les dice a ellos es que ustedes me han apoyado a mí mientras yo he estado en momentos de necesidad. Ustedes han sido la única iglesia que ha donado ciertas cosas para que yo pueda estar mejor, dice Pablo. Recuerda que Pablo era un hombre que construía tiendas. Él era un hombre que trabajaba mucho en el ministerio, pero también tenía su propio oficio. Pero llegó un momento donde quizás estaba haciendo tantas cosas que él ahora sí necesitaba ayuda de una iglesia. Mientras él no recibía ayuda de cualquier iglesia, él decía, no, yo tengo mi trabajo, no me ayuden. Pero en una ocasión él recibe ayuda de los filipenses. Y Pablo les dice, yo estoy agradecido porque en esa manera ustedes participaron conmigo del Evangelio. Así que él lo está felicitando porque ellos son una iglesia que se sacrifica para dar para el avance del Evangelio. Y creo que esta es una iglesia muy linda que se preocupa mucho por el avance del Evangelio y deberíamos estar agradecidos. Y si el Señor nos pone a nosotros de sacrificar más para el avance del Evangelio, que podamos hacerlo también con mucho amor y gozo en nuestro corazón. Entonces, al final, los versículos 9 al 11, Pablo va a hacer una oración por los filipenses y terminar. Y su oración es que en vista de que Cristo se aproxima en el futuro, que la vida de los filipenses pueda abundar en una vida fructífera para el progreso del Evangelio. Y yo quiero decirles algo, cuando nosotros oramos por personas, ¿por qué oramos? Por necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Muchas veces ellos nos dicen cuáles son las necesidades, nosotros podemos orar por eso. Pero cuando Pablo está orando por los filipenses, Pablo no se preocupa por cosas triviales. Él no les dice, Señor, provee para que puedan tener un pastel para el cumpleaños del niño. No. Pablo comienza a decirles, oro para que ustedes crezcan en conocimiento. Yo oro para que ustedes puedan discernir cómo comportarse de la mejor manera y cómo puedan abundar en amor, dice el versículo 9. El versículo 10 dice, a través de la oración, Pablo participa en la obra de Cristo. Él ora por una iglesia que se santifique y que se mantenga pura y irreprensible para la venida del Señor. Iglesia, vendrá el día donde Cristo estará frente a nosotros y nos tendremos que presentar delante de Él. Pablo está orando para que cuando Cristo venga, nos presentemos santos delante de Él. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a cometer errores. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros cometemos errores, nos volvemos corriendo hacia Cristo en busca de perdón. Hablando acerca de esto, ya casi terminando, me gustaría decirles cómo se ve esto en la vida de un cristiano. Cómo se ve el santificarse y prepararse para la venida de Cristo en santidad. Esta semana me reuní con un hombre que tiene un testimonio increíble. Fue misionero en Honduras y después la misión se fue extendiendo a diferentes países. Ellos preparaban pastores y llegaron hasta tener una obra en Albania y él se convirtió después en el supervisor de todos los lugares donde ellos preparaban pastores. Así que le tocó visitar el país de Albania. Mientras él visitaba este país, dice que él tenía una regla: yo no voy a salir del aeropuerto cada vez que yo voy, hago escala en una ciudad para cuidarme, para quizás estoy lejos de mi familia y yo voy a protegerme. Entonces dice que en una de esas ocasiones, viajando o regresando de Albania, este hombre pasó por una ciudad que se llama Ámsterdam.
Esta ciudad es la capital de la prostitución. Y ese día ese hombre decidió salir del aeropuerto porque tenía muchas horas libres. Y ese día este hombre cayó. Y lastimosamente fue algo que les costó lágrimas en su matrimonio, les costó lágrimas en su ministerio. Pero cuando él me contaba este testimonio con lágrimas en sus ojos, él me decía, yo no sería el mismo hombre si no hubiese sido por Ámsterdam. Pero lo que más me impactó a mí, y yo quiero que esto quede grabado en nuestras mentes, inmediatamente cuando este hombre cae ahí en Ámsterdam, él toma el teléfono, se sentía tan mal delante de Dios, llama a su supervisor y le dice, ¿sabes qué? Esto y esto pasó. Y yo me siento muy mal, necesito ayuda, necesito restauración. Y su jefe le dijo, bueno, vamos a trabajar en eso. Y regresa primero y después vamos a hablar. Yo creo que esa debe ser una de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos de cultivar en nuestra vida. ¿Sabemos que somos imperfectos? Sí. Pero cuando cometamos un error, corramos directo a la cruz de Cristo en busca de perdón, diciéndole, Señor, si hoy tú vinieras por tu iglesia, yo no quiero presentarme con vergüenza delante de ti. Yo quiero estar puro delante de ti. No quiero estar en pecado el día que tú vengas y que me avergüences. Así que Pablo ora por la santidad de la gente de Filipos. ¿Y todo esto para qué? Para que el fruto de sus vidas, dice el versículo 11, pueda ser para la gloria y alabanza de Dios. Que nuestras vidas puedan dar frutos y que nuestra principal preocupación no pueda ser lo que piensen las demás personas, nuestro exterior, sino una santidad que revela su corazón delante de Dios y le dice a Dios, Dios, esto es lo que está mal dentro de mi vida, yo no puedo arreglarlo, yo corro a ti en busca de tu misericordia. Que el Señor nos ayude a nosotros para que el día en que Cristo venga encuentre una iglesia que es unida, una iglesia que se santifica, una iglesia que se preocupa los unos por los otros y una iglesia que refleje la gloria de Cristo, de personas con diferentes trasfondos, estatus sociales, razas, que van a estar unidos en el final de la historia porque Cristo ha muerto por ellos. Oremos.